¿Cómo se ciclan los monosacáridos? Por ejemplo, la glucosa que vimos ahorita. Ok, entonces vean donde tenemos el carbono 1, que sería este. Acá se da el rompimiento de este doble enlace para que junto con el grupo OH del carbono 6 se pueda ciclar, se rompa ese doble enlace y se una mediante un enlace con un oxígeno. Ok, pero al suceder esto, ¿verdad? Se está liberando también una molécula de agua. Eso es importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí tenemos cuando se da la ciclación de estos monosacáridos, en algunos casos se da la formación de un hemiacetal. Un hemiacetal es un carbono anomérico, ¿ok? Se produce acá un hemiacetal entre el grupo aldehído y un grupo de alcohol. Aquí tenemos el grupo aldehído, el grupo cetónico y el grupo alcohol, ¿ok? Y vean qué es lo que se da la formación de un carbono anomérico. Entonces, ¿qué es un carbono anomérico? Véanlo acá, está representado. Tenemos a un carbono que está unido a un grupo OH, que a su vez está unido a un grupo hidronio, que a su vez está unido a un grupo R y que a su vez está unido a un grupo OR. Vean que en este caso el carbono anomérico también pasa a llamarse un carbono quiral en cierta forma. ¿Por qué? Porque le llamamos a este tipo de carbonos anomérico, en este caso a la hora de la ciclación de los monosacáridos, cuando tenemos un carbono que contiene dentro de cada uno de esos enlaces, ¿verdad? Recordemos que el carbono puede manejar 4 enlaces, pero cada uno de esos grupos R que sale del carbono son distintos uno de otro. Tenemos un OH, un hidrógeno, un grupo R y un grupo OR. Veanlo acá representado. Este sería el carbono 1. Tenemos un OH, tenemos un hidrógeno, tenemos un OR, que aquí pasaría a formar, digamos, el OR, y tenemos dentro del carbono el grupo R, que sería todo este comprendido. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean que cuando se da la ciclación de estos monosacáridos, vamos a obtener un carbono anomérico. Y dentro o en ese carbono anomérico es que se va a dar la unión de otros monosacáridos entre sí. Y cuando varios monosacáridos se unen entre sí, forman estructuras distintas, como la que les mencioné anteriormente, por ejemplo, la sacarosa. Entonces, cuando tenemos la unión de dos monosacáridos, hablamos de disacáridos. Las sacarosas son disacáridos. Ok. Y cuando se da esta formación, existe la forma de identificar si ese disacárido tiene carácter reductor o no reductor. Estos ejemplos los vamos a ver en el laboratorio. Vamos a identificar cuando un disacárido o cuando un carbohidrato, digamos, tiene carácter reductor o no reductor. Y esto va a servir, en cierto modo, digamos, para saber ciertas propiedades de esas estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos dos monosacáridos que se van a unir, en este caso dos glucosas para formar la maltosa, perdón, y al darse esa formación, vean que la unión de esa estructura se está dando mediante uno de los carbonos anoméricos que teníamos y que observamos, por ejemplo, en el caso anterior, donde recuerden que teníamos un carbono, un grupo de hidrógeno, un grupo H, un grupo R y un grupo R. Entonces, ahí es donde se da la unión de esos monosacáridos. Si al generarse esa unión presenta la estructura un carbono numérico libre, vean que acá, digamos, en este caso no tenemos un carbono numérico porque tenemos un OH, tenemos un H, tenemos un R y tenemos un R. Para que se dé el carbono numérico, recuerden que tiene que ser, como en este caso, cuando ya se dio la formación de la maltosa, tenemos al carbono, tenemos el OH, tenemos el hidrógeno, tenemos el grupo R y tenemos el grupo OR. ¿De acuerdo? En este caso estamos obteniendo, al formar la maltosa, un carbono numérico libre. Esto significa que la maltosa tiene dentro de su estructura, al tener, mejor dicho, ese carbono numérico libre, tiene la propiedad de ser o de tener carácter reductor. ¿Ok? Entonces, esto es importante que estructuralmente ustedes sepan por qué
o cómo identificar, digamos, una estructura que tenga carácter reductor. Luego tenemos la lactosa. Entonces vamos a ver la formación de la lactosa, que es glucosa más galactosa. ¿Ok? Entonces acá tenemos la formación de la lactosa y de igual forma estamos observando que acá tenemos un carbono numérico libre. ¿Ok? Recuerden que es OH, hidrógeno, un grupo R y un grupo OR. ¿Ok? Para que se den estos casos, no siempre son todos los casos para que ustedes consideren y tomen en cuenta eso, pero estructuralmente hablando ya saben cómo identificar de que una estructura tenga carácter reductor o no reductora. Vean por ejemplo la sacarosa, ¿ok? La formación de la sacarosa se da entre la glucosa y la fructosa. Esto es importante también que ustedes manejen ciertos disacáridos a partir de qué monómeros se producen, ¿ok? Vean que en este caso, ¿verdad? La unión se está dando acá, la unión de los dos monosacáridos. Y si nos vamos para observar el carbono numérico, o si existe un carbono numérico, nos venimos a los extremos de la estructura formada, en este caso la sacarosa, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un carbono, un OH, un hidrógeno, un grupo R y otro grupo R. Entonces no tenemos un carbono numérico. Si me vengo para este otro lado de la estructura, tenemos, acá tenemos un carbono, tenemos un grupo R, un hidrógeno, un grupo R y un grupo OR. ¿Ok? Y aquí nos estaría haciendo falta el OH. Entonces, ¿qué significa esto? Estructuralmente observamos que la sacarosa no tiene carácter reductor. Como les dije, eso lo vamos a observar experimentalmente en el laboratorio, pero estructuralmente es importante que ustedes sepan diferenciarlo o si existe o no ese carácter reductor. Luego, ¿un polisacárido qué es? Es la unión de muchos monosacáridos. ¿Ok? Recuerden que poli significa muchos. Entonces, van a generar, digamos, estructuras más grandes. Siempre cuando se da la unión de varios monosacáridos, ¿ok? Que en la mayoría de los casos van a ser glucosas, eh, en estos casos se va a dar, digamos, lo que llama un polisacárido. ¿Ok? Siempre, como les dije, en este tipo de reacciones va a haber la pérdida de una molécula de agua por cada vez que se forme un enlace. No son de carácter reductor, o sea, no van a tener un carbono numérico. Y sirven, perdón, de función de reserva energética, además de función estructural, que esto va a servir para lo que es la importancia o las funciones que llegan a cumplir dentro de nuestro organismo. El almidón es un polisacárido muy común que nosotros consumimos o que hemos consumido. Sirve para reservar en plantas y la formación de polímeros. Lo que es el almidón está formado por lo que es la amilosa y la amilopectina. ¿Ok? Estos dos conforman lo que sería el almidón. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo de una estructura de almidón. Vean que se les llama como un tipo de estructura helicoidal, porque cuando se da la formación de muchas glucosas y fructosas, se van generando como un tipo de enrollamiento de la estructura hasta generar, digamos, este tipo de formación, que sería, digamos, el polisacárido de almidón. Otros ejemplos de carbohidratos con estructuras de polisacáridos, o sea, de estructuras grandes. Tenemos el glucógeno, que es propio de animales. Son cadenas ramificadas de glucosa, ahí me faltó la palabrita y me disculpan. Están presentes en músculos hígado, entre otras funciones específicas que generan, ¿verdad? La celulosa, que es otro tipo de polisacárido, está formado en la pared celular de las plantas. Este es característico de las células de las plantas. Vean el tipo de estructura. Muchas conformaciones de sillas unidas unas a otras. ¿Ok? No tiene interés alimenticio. Las enzimas digestivas no rompen los enlaces beta. Y eso sería, muchachos. Recuerden repasar mucho. Estudien mucho el material didáctico y nos estamos viendo. Un saludo a todos.